Bueno, en esta sesión de hoy vamos a continuar con la planeación y también con la ejecución del análisis de hierro en mineral. Voy a aquí hacer un resumen de lo que llevábamos hasta acá. Habíamos definido en la cantidad de patrones y el rango de concentraciones. Quiero devolverme a mirar un poco la concentración teórica de hierro que habíamos definido, pues para que vean pues, cómo es que llegamos a este valor. Bueno, esto fue aquí. Supusimos que la bauxita, que era el material que vamos a analizar, tiene un 18% de óxido férrico. Eso significa 18 gramos de óxido férrico por cada 100 gramos de bauxita, y pues convirtiendo eso a porcentaje de hierro como mineral solo, como metal solo, por ejemplo, nos dio 12,6%. Eso simplemente factor estequiométrico. Durante la planeación de la preparación de la muestra, definimos que se iban a pesar 0,5 gramos de esa muestra y que esa solución finalmente iba a tener un volumen de 100 mililitros. Después de hacer toda la disolución, la filtración o lo que sea necesario, es necesario antes del análisis aforar, porque necesitamos conocer la concentración de la solución y el volumen de solución, que esto va a ser importante para el cálculo final. Con base en esos valores, en la masa que se va a tomar y en el volumen que se va a aforar, calculamos que en teoría, si esos 0,5 gramos de muestra con un 18% de óxido férrico se disuelven en 100 mililitros, la solución tendrá teóricamente 630 miligramos. Es importante recordar que este valor es exclusivamente para la planeación de la dilución, no es el valor real ni es un valor al que finalmente vamos a determinar un porcentaje de error, porque no es un valor verdadero, ¿no? Es una suposición que nos sirve pues como para hacer las diluciones de la muestra, ¿no? Sobre todo para eso, y eso pues, lo voy a retomar adelante. Entonces 630 era el valor que estaba buscando. Voy a ponerlo por aquí abajo para que, bueno, entonces en resumen, lo que llevamos es que la solución de muestra tenía teóricamente, en teoría, 630 miligramos de hierro por litro. Y después de esa solución tenemos 100 mililitros. Definimos preparar unos patrones que están en el rango entre 1 y 4 miligramos por litro. Esto se hizo basado en el cookbook del instrumento que nos daba pues la sensibilidad. La sensibilidad pues la supusimos lineal de acuerdo a un dato que voy a mostrar acá. Este dato de que una solución de 2 miligramos por litro da una absorbancia de 0,2285, pues se sacó de la curva de calibración de los datos que daba el fabricante del instrumento. Aunque es específicamente para ese instrumento, pues digamos que la sensibilidad y los rangos de los patrones son dependientes del elemento. O sea que si se usa en otro instrumento, seguramente también nos van a servir los mismos patrones. Entonces, de aquí fue que se decidió el rango, ¿no? Que podían ser entre 1,75 y 7 si queríamos absorbancias entre 0,2 y 0,8. Les había hablado que se iban a preparar un total de 6 patrones, pero el patrón de 2,5 no está. Entonces realmente los que se van a usar son patrones de 1, 2, 2,5, 3 y 4 partes por millón. O sea, son 5 patrones. Estos son los que se van a usar de las concentraciones que están acá, en miligramos por litro. 1, 2, 2, 5, 3 y 4. 5 patrones. Bueno, ahora vamos ya pues a retomar lo que debíamos calcular a continuación. Debemos planear la dilución de la muestra. La razón pues puede ser obvia, pero a veces no tanto. Y es que la solución, como acabo de repasar, de muestra tiene una concentración muy elevada de hierro, 630. Y los patrones están entre 1 y 4 miligramos por litro. Es decir, que cuando hagamos la curva de calibración, las concentraciones van a ser, a ver, sería 1, 2, por acá 2, 5, 3 y 4 miligramos por litro. Y pues para cada una de ellas habrá una absorbancia determinada. Entonces salimos por la curva de calibración. Ese es el objetivo, ¿no? Midiendo la absorbancia de cada una de esas 5 soluciones. El otro propósito es que la muestra
debería quedar acá, en ese rango. Porque el comportamiento entre la propiedad que se mide, que es la absorbancia y la concentración, debe ser definido en ese rango, y pues la curva de calibración me dice que la relación entre esas dos cosas, absorbancia y concentración, es lineal, de acuerdo a una ecuación que vamos a obtener, pero solo en ese rango. Si seguramente medimos la absorbancia de esta solución, va a ser un valor muy grande. Entonces, por eso la necesidad de diluir la muestra para meterla dentro de este rango. Para, digamos, apuntarle a la mitad de la curva de calibración, pues digamos que la forma más, diríamos, útil sería llevar la concentración de 630 a un valor en la mitad de la curva de calibración. La razón es que este valor es un valor supuesto, ¿no? Esto arrancó de un 18% que supusimos que tenía la bauxita, ¿no? Pero puede ser que la bauxita tenga un poco más o tenga un poco menos. O sea que si, por ejemplo, tratamos de meter la dilución para que la concentración teórica quede aquí en la mitad y la real es un poco más alta, pues al subirnos un poquito, seguimos dentro de la curva de calibración. O si la real es más baja de 630 con la dilución que hicimos, pues también vamos a estar un poco por debajo. Entonces, apuntar en la mitad es algo adecuado debido a que podemos tener un mayor como rango de seguridad, de forma que la muestra no se nos vaya a salir. De hecho, además de planear la dilución, podemos hacer no solamente una dilución, sino vamos a planear 3 diluciones diferentes de la misma muestra. La razón está en que esas diluciones pueden ser, por ejemplo, una dilución alta, una dilución media y una dilución baja. La razón de diluir o de obtener 3 diluciones diferentes, pues es más que todo práctica. Porque cuando vayamos al equipo a hacer la medición, si tenemos 3 diluciones diferentes y alguna o dos se nos salen de la curva de calibración, que al menos una nos sirva. Es decir, si por ejemplo la dilución alta significa que diluimos muchas veces, ¿no? O sea, que tomamos un volumen y lo llevamos a un volumen más grande que las demás. Esta concentración, esta dilución alta, pues originará una concentración baja, ¿no? La dilución alta significa diluir muchas veces, ¿no? O sea, eso hace que la dilución sea mucho mayor y la concentración de la solución resultante va a ser más baja. La dilución media nos va a dar una concentración media y la dilución baja nos va a dar una concentración más alta. Entonces, digamos que la partida podría ser la concentración media, ¿no? Que vamos a tomarla a la mitad de la curva de calibración. Es decir, que yo quisiera que la concentración de mi muestra final fuera 2,5 miligramos por litro. 2,5 pues es la mitad entre 1 y 4. Y es el promedio, 2,5. La dilución que se debe hacer pues va a ser una dilución grande, porque recuerden que la solución es de 630 y debemos llevarla pues a ese rango. El número de veces que hay que diluir esa solución, pues se calcula como la concentración final sobre la concentración inicial. Esta sería la dilución total. Y pues hablo de dilución total porque normalmente cuando hay cambios de concentración tan grandes como entre 650, 632,5, no es muy práctico hacer una dilución en un solo paso, sino hacer pues varias diluciones. Y sabemos pues, que un factor de dilución total se calcula como el producto de cada una de las diluciones. Si tenemos, por ejemplo, 2 diluciones, sería el factor de dilución de la dilución 1 por el factor de dilución de la segunda dilución. Ese sería pues, el total, y así pues depende del número de pasos o de diluciones intermedias o sucesivas que hicimos. Bueno, para este caso, la dilución total sería de 630 miligramos por litro dividido hasta donde queremos que llegue, que es de 2,6. 2,5, perdón. Eso nos da una concentración. Les pregunto si acabo de cambiar el micrófono. ¿Me están escuchando en este momento? Sí, profe. ¿Mejor o igual que antes? No sé. Mejor.
Sí, sí, sí. Es que se me ha olvidado conectar el micrófono que tengo de los pequeñitos que quedan más cerquita, listo. Entonces la dilución va a ser de 252 veces. Es una dilución, pues, un poco, digamos, no común, porque, a ver, en cuanto a la forma en la que se hace la dilución, el factor de dilución se calcula como el volumen final, que es el del matraz volumétrico, sobre el volumen inicial que se toma, o volumen alícuota, si lo quieren llamar de esa forma, pero que en esencia es el que se mide con la pipeta volumétrica. Entonces, pues los volúmenes o los volúmenes de los matraces y los de las pipetas no pueden ser los volúmenes que uno quiera, ¿no? Estos están definidos por los fabricantes del material volumétrico. Les voy a mostrar aquí una presentación que había preparado hace tiempo, donde hay un resumen de los, por ejemplo, matraces volumétricos que se encuentran comúnmente, ¿no? Entonces observen que estos van desde 5, 10, 25, incluso pues hay unos de 20, esos sí son un poco más comunes, no están en esta lista. Los demás sí creo que están los que vienen, 50, 100, 200. Bueno, ese es como el incremento entre los matraces. Aquí habrá uno de 20 tal vez, pero eso sería como 5, 10, 20, 25 y en este orden. Entonces, cuando se planea una dilución, hay que ser realistas, ¿no? No puedo decir, no, es que voy a hacer una dilución de 28 veces, ¿no? Porque no hay ningún matraz que dividido entre el volumen de una pipeta nos dé 28. Y aquí en esta tabla está, bueno, aquí está la norma. Esta es una norma técnica donde están además las tolerancias, que es como el error. Hay clase A y clase B, los más exactos son los clase A, y pues este es el volumen de error que se le atribuye a la medición con ese matraz. En cuanto a las pipetas, aquí está pues también un rango de las pipetas que se encuentran. Hay unas un poco más exóticas, si podríamos usar ese término, que son de 3 y de 4, pero el resto son así, pipetas de 0.5, 1, de pronto 2, 3, 4, he visto de 3 y 4, pero las otras sí son 5, 10, 20, 25, bueno, hasta acá. Realmente las de 200 nunca las he visto, he usado de 100, pero de 200 no. Entonces estos son los valores de pipetas que hay disponibles. Entonces, a lo que me refería con que este valor no es fácil de obtener es porque no hay ningún matraz que al usarlo y dividir por el volumen de una pipeta de las que existen nos dé 252. Sin embargo, pues miren que 252 se parece a 250, ¿no? Pues están cercanos. La división pues no debería afectar demasiado. Entonces, mi selección de 250 es porque 250, por ejemplo, puede ser una dilución que se haga en dos pasos. Una de 25 y una de 10, por ejemplo. O yo puedo hacer una dilución, a ver, 5 por 5, una dilución de 50 y una de 5. Esto igual me da esto. Si se fijan, los valores nominales de estos parecen ser múltiplos de 10 y múltiplos de 5. ¿Ven? 5, 10, bueno, etcétera. Y de los matraces también. Por eso mi selección de 25 o de 50, porque estos son valores que son múltiplos de 5, ¿no? ¿De qué otra forma podríamos obtener 250? ¿No? Yo creo que estas dos, cualquiera de las dos sería suficiente. Yo me iría por, o me inclinaría por la primera, porque las dos diluciones son muy parecidas. En cambio, aquí una dilución de 50 veces y esta de 5, que es muy pequeña. Entonces voy a seleccionar esto. ¿Qué significa? Que yo voy a hacerlo en dos pasos, ¿no? El factor de dilución, como les decía, total, se obtiene como el factor de dilución del primer paso por el factor de dilución del segundo paso. Entonces, de acuerdo a esto, nuestro primer paso va a tener una dilución de 25 y el segundo una dilución de 10. Eso podría ser al contrario, realmente no recuerden que eso es conmutativo, no importa si primero hago una y después la otra. Pero bien, ¿cómo hacer la dilución de 25, por ejemplo? Usando matraces volumétricos. Pues 25 parece ser que podría ser, por ejemplo, usando un matraz de 500 o un matraz de 250. Creo que sería pues más práctico usar un matraz de 250 y que el volumen alícuota fuera de 10 mililitros. Entonces miren que eso da un factor de dilución de 25. Y el otro, el de 10, pues podría ser, por ejemplo, usando un matraz de 100 y pues tomando
de una pipeta o con una pipeta de 10 mililitros. Esto me da un factor de dilución de 10. Bueno, entonces, en resumen, este sería pues el panorama. La solución teóricamente es de 630 miligramos por litro de hierro. Vamos a hacer una primera dilución. ¿Cómo se hace esa dilución? Midiendo 10 mililitros de esa solución y llevándolos hasta 250 mililitros. Pues ahí o la forma de calcular la concentración final es una dilución, ¿no? Entonces usamos esto, ¿no? Recuerden que es la ecuación de la dilución. Es un balance de masa para el soluto. Y de aquí, pues necesitamos calcular, por ejemplo, la concentración 2, que sería el producto de la concentración 1 y su volumen, dividido el volumen 2. Y pues precisamente eso es lo que hay acá arriba. Es decir, que yo simplemente tengo que tomar 630, multiplicarlo por 10 y dividirlo por 250. Justo pues como lo sugiere esta flechita que hay acá. Entonces 630 por 10 dividido 250, eso nos da 25,2 miligramos por litro. Entonces en teoría, si esa solución que tiene aproximadamente 630 miligramos por litro de hierro, yo mido de esa solución 10 y lo llevo hasta 250, pues la solución resultante sería más o menos 25,2 miligramos por litro. Lo que tengo que revisar es si tengo suficiente de esta solución para medir 10. De hecho, pues el resumen que hice daba cuenta de que esa solución se preparó en 100. O sea que es factible sacar 10, ¿no? Bueno, es importante tener en cuenta que de esta, pues tendríamos 250 mililitros, ¿no? Y en una dilución, en la dilución que acabo de planear, en el siguiente paso, está la dilución de 10 hasta 100, o sea que mido 10 mililitros y los llevo hasta 100. El resultado pues será 25,2 por 10 sobre 100, o sea, una décima parte, 2,52 miligramos por litro. Entonces, miren que esto está en el rango. ¿Cuál rango? Entre 1 y 4. Y está en la mitad del rango, ¿no? Que es el rango de los patrones. Entonces, esta sería la dilución intermedia. Entonces, aquí voy a decir que esta es la dilución intermedia y pues les había anticipado acá que la idea es preparar una dilución más alta y una dilución más baja, ¿no? Que nos dé una concentración más baja y una concentración más alta, ¿no? Digamos, un poco el juego de palabras, decir que una dilución alta da una concentración baja y una dilución baja a una concentración alta, ¿no? Entonces, la dilución media la acabo de definir. Va a ser en dos pasos. Midiendo de la solución madre de muestra de esta solución, voy a medir, vuelvo otra vez aquí a ver, 10 hasta 250. Pipetas de 10 hay, ¿cierto? Y matraces de 250 también. Y a partir de esta voy a medir 10 mililitros hasta 100 mililitros. Esto tiene un factor de dilución total de 250 como habíamos planeado. Eso no tiene unidades, no es un número dimensional. Ahora, la dilución alta, vamos a ponerle aquí comillas, dilución alta significa que el factor de dilución va a ser mayor, ¿no? Entonces, pues si tenemos esta solución madre y aquí preparamos una solución intermedia, aquí la voy a poner, la solución intermedia, pues la dilución alta sería mejor prepararla a partir de esta solución intermedia, ¿no? Entonces sería simplemente, el primer paso es el mismo, y no es que vaya a volverlo a hacer, sino que lo que voy a hacer es usar esta solución que ya está preparada, la intermedia. Entonces, lo único que cambiaría, digamos, esto es lo mismo, de la solución intermedia, en lugar de medir 10 hasta 100, voy a diluir un poco menos de volumen hasta el mismo volumen final, o puedo medir los mismos 10 hasta un volumen final más alto. Entonces, la idea es que el factor de dilución en total va a ser pues, más alto, ¿no? Si tienen pues aquí alguna dificultad con el 250, ese 250, lo voy a reseñar, fue obtenido de 250 sobre 10, que fue la primera dilución, por 100 sobre 10, que fue la segunda dilución, ¿no? Entonces, un factor de dilución más alto, como pueden ver acá, se podría obtener. Este primer paso va a ser el mismo, o sea que este factor va a aparecer también en la segunda dilución. Pero esto es lo que voy a cambiar. Entonces, yo puedo cambiar, por ejemplo, haciendo el numerador más alto o haciendo el denominador más bajo. Eso me produce una dilución más alta. Entonces, pues para
aclararlo nuevamente, voy a hacer de la solución intermedia, en lugar de medir, por ejemplo, 10 hasta 100, voy a medir 5 mililitros hasta 100. Y eso pues me da una dilución de cuánto. Pues miremos, calculemos el factor de dilución de la dilución alta, ¿no? Sería, el primer paso es el mismo, porque de hecho voy a usar la misma solución, no voy a medir los 5 mililitros que acabo de definir acá de esa solución, no de otra que voy a volver a preparar. Y pues el segundo factor de dilución sería 100 sobre 5, ¿no? Entonces la dilución total sería 250 dividido 10 por 100 dividido 5. Esa dilución sería de 500 veces. Entonces aquí tengo cómo voy a hacer la dilución alta, ¿no? Ahorita voy a hacer un resumen de eso. Ahora, en cuanto a la dilución baja, pues puedo hacerlo también cambiando solamente el último paso, ¿no? Entonces el factor de dilución de la dilución baja, pues sería, el primer paso es el mismo, porque voy a usar la misma solución. Y en el segundo paso, pues yo estoy bien con medir hasta 100 mililitros, pero en lugar de 5 o de 10 que fueron los que usé para las primeras diluciones, pues aquí voy a usar, por ejemplo, 15. 15 se pueden medir, puedo usar la de 10 y la de 5. Bueno, 250 por 100 dividido 10 y dividido 15. Eso da una dilución de 166,6, bueno, periódico, ¿no? Entonces, el resumen de las diluciones. Aquí están las diluciones. Serían, primero tengo la solución madre. De esta solución voy a medir 10 mililitros hasta un volumen final de 250 mililitros. Esto me va a dar la solución intermedia. De esta solución intermedia voy a sacar tres diluciones diferentes. En una de ellas voy a medir, a ver, la más bajita eran 5 hasta 100. En la otra 10 hasta 100. Y en la otra 15 hasta 100. Y aquí tendría pues las diluciones, ¿no? La única a la que le calculamos en qué valor teóricamente quedaría la solución es a la intermedia, pero también podríamos hacerlo para las otras simplemente por el factor de dilución. Entonces el factor de dilución total de cada una sería, el de esta sería, no sé si escribirlo o simplemente el resultado sería 250 dividido 10 por 100 dividido 5. Recuerden que el factor de dilución siempre será el volumen final sobre el volumen inicial, 500. El de esta va a ser de 250 y el de esta va a ser de 166,66. Estas son las tres diluciones. Entonces recuerden, esta en teoría quedaría en la mitad de la curva de calibración. Como esta dilución es tan alta, la solución resultante sería de concentración más baja que esta, ¿no? Y aquí podría, en teoría, pues hacer ese cálculo, ¿no? La solución, a ver, llamemos a esta la dilución 1, a esta la dilución 2 y a esta la dilución 3. En teoría, la dilución 1 me arrojaría una concentración de 630 miligramos por litro sobre el factor de dilución, que es 500. 630 dividido 500, 1.26 miligramos por litro. La dilución 2 en teoría me arrojaría una solución de, hago lo mismo, la concentración la divido por el factor de dilución. Y este sí creo que era el 2,52 miligramos por litro que habíamos ya calculado en el paso anterior. Y la dilución 3, en teoría, me arrojaría una solución de esto dividido 166,66. 630 dividido 166,66. 3,78. Entonces, recuerden que todo esto partió de suponer que era 18% de óxido férrico que se aforaban 0.5 gramos hasta 100 mililitros, ¿no? En teoría, esto quedó de 630 miligramos por litro de hierro, ¿no? Esta solución. Entonces, si nuestra suposición fue correcta,
cuando midamos la absorbancia y se interpone en la curva de calibración, las tres diluciones caerían dentro del rango, ¿no? Pero pues es bastante poco probable que le hayamos dado con el 18%. ¿Qué tal? Si es, por ejemplo, 36%, significa que esta solución no va a ser de 2,5, sino más alta. Y esta también va a ser más alta, entonces seguramente estas se nos van a salir de la curva de calibración. O sea, por ejemplo, 36 es el doble, ¿no? El doble de esto. Eso significa que la dilución nos va a dar, en lugar de 2,5, esa dilución nos va a dar 5. Ya se salió de la curva de calibración. Y esta nos va a dar 3,78 por 2. 7 algo, eso se sale de la curva de calibración. Sin embargo, esta de 1,26 por 2, esto nos da 2,52. Esto sigue estando dentro de la curva de calibración. Entonces, si la concentración real es más grande de lo que supusimos, pues tal vez estas dos se nos salgan de la curva, pero esta tal vez no. Al otro lado funciona igual. Si la concentración no es 18, sino por ejemplo 9, que es la mitad, esta solución nos va a dar 1,12, sigue estando dentro de la curva de calibración, esta también, pero esta se nos va a salir por debajo. Recuerden que la curva de calibración se puede salir o por encima o por debajo. Entonces, el hecho de preparar tres diluciones es con el fin de que si alguna o algunas de las diluciones preparadas se nos salen de la curva, que al menos algunas nos sirvan. Por eso, preparar tres. La razón también es práctica, porque ir al equipo y fracasar en una medición implica tener que volver al laboratorio a hacer las diluciones. Por ejemplo, si preparamos una sola dilución y vamos al equipo y se lee, y resulta que esa absorbancia es mucho más alta, pues que la concentración de patrón más grande, pues tenemos que diluirla. Pero por lo menos ya teníamos una referencia de cuántas veces hay que diluirla. El caso contrario también puede pasar, que midamos una solución y que la absorbancia dio más pequeña que el patrón más pequeño que estamos usando. Entonces nos tocaría ir y preparar una solución no tan diluida como esa. Entonces, digamos que ese sería pues el ahorro de tiempo de llevar esto. Entonces, las soluciones a analizar cuáles son, o las que llevaríamos al equipo. Entonces, tendríamos que ir y prepararlas. Tendríamos, siempre hay que medir un blanco. El blanco es pues para hacer el ajuste del cero, de la absorbancia, porque la absorbancia se ajuste a cero. El segundo, el segundo grupo de soluciones son 5 patrones. ¿Cuáles patrones? Los que habíamos dicho. 1, 2, 2,5, 3 y 4 miligramos por litro. Y tendríamos 3 diluciones de la muestra. La dilución 1, la dilución 2 y la dilución 3. Aquí no importan las concentraciones, solamente importan los factores de dilución de cada uno, ¿no? Entonces, después de que ya hayamos obtenido estas 9 soluciones, ahora sí podemos ir al equipo a ir a medir las absorbancias. Entonces, el tercer paso es la medición instrumental. Bueno, antes de que pasemos a la medición instrumental, quiero preguntarles si hay alguna pregunta sobre cuál es el origen y cómo se preparan las diluciones, sobre todo, que a veces pues no es tan claro la primera vez. Si fue claro, pues cómo preparar las diluciones y por qué tres. Es una pregunta real, no es retórica. Espero me respondan. Profe, yo creo que quedó claro. Bueno, yo voy a suponer que esa es la voz del pueblo, que todos piensan igual. Bueno, entonces vamos a la parte de la medición instrumental. El análisis es de hierro, ¿no? Entonces necesitamos disponer de una lámpara de hierro. Y pues debemos ajustar todas las condiciones, longitud de onda, el ancho de banda del monocromador, el tipo de, por ejemplo en la lámpara, el tipo de corrección de fondo. ¿Qué tipo de corrección de fondo se va a usar? Si usamos la lámpara de deuterio, si usamos el método de autoinversión o si no usamos corrección de fondo, etcétera, ¿no? El análisis también, pues, ya definimos que es de llama, ¿no? Porque la sensibilidad no es un problema acá, tenemos antes que diluir la muestra. Recuerden que el horno de grafito nos sirve cuando las concentraciones a determinar son muy pequeñas, y pues aquí no, porque incluso nos toca hacer una dilución. Y pues el método de llama para el hierro es utilizando acetileno aire. Esto no me quedó como acetileno, me quedó una cosa rara.
acetileno, aire. Ese es el tipo de llama, ¿no? Entonces hay varias cosas que hay que ajustar en el instrumento. Bueno, entonces les voy a compartir, como les había dicho el viernes pasado, se hizo un análisis en el equipo de la Escuela de Química y aquí se los voy a compartir. Para esto, yo creo que es más fácil que comparta la pestaña. Voy a tener esta presentación y voy a compartir la pestaña, que lo que pueden escuchar hasta el audio. Bueno, realmente yo no sé si hay un cambio de tamaño en lo que están viendo. A ver, yo creo que yo también puedo ver. A ver, aquí. Bueno, ahí está. Bueno, entonces este fue tomado en el equipo de la Escuela de Química el viernes pasado. El equipo es un equipo Shimatsu AA7000, no 700, no, aquí me falta un cero. Entonces yo voy a irles mostrando lo que se hizo ese día y pues siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento que quieran alguna aclaración o que quieran ver algo más en detalle. Entonces me lo hacen saber. Bueno, este es el equipo. Este es el bloque central donde está el atomizador y esta manguerita es el punto de succión. Aquí están las lámparas a la derecha. A la izquierda van a ver el automuestreador en este punto de acá. Y en el bloque central hay una chimenea que dirige los gases hacia afuera y aquí hay una campana de extracción, porque pues va a haber una llama que necesita extraer los gases. Y ahí está la parte pues como una vista completa del instrumento. En la parte de abajo hay un recipiente para recolectar los desechos, pero pues ahí no se alcanza. Lo que estoy haciendo ahí es removiendo la chimenea, la parte de arriba, que tiene también un protector para la luz que se genera en la llama, y luego este escudo protector para que se vea bien el sistema del atomizador. Pues ahí está la manguerita de succión. En la parte de abajo ven una manguerita que está llena de líquido. Ese es el sello de agua que les había dicho que tiene como objeto evitar que el gas pues se vaya, ¿no? Ahorita pues les voy a mostrar en detalle cada una de esas partes. Este equipo tiene ahí pues en el bloque del atomizador el horno de grafito, que es esto blanco acá que se ve. Y detrás está el quemador. Pues aquí en esta vista no se alcanza a ver, pero ahorita sí se las voy a mostrar. Entonces, esta es la vista completa del instrumento. En la parte derecha es donde están las lámparas. Acá, aquí hay un sistema de espejos porque la lámpara está vertical, pero la luz aquí se endereza y pasa horizontal a través del bloque del nebulizador que está acá. Y pues ese haz va derecho, aquí hay una ventanita que se les va a mostrar en un momento, al sistema de monocromador y el sistema detector. Y esto del frente pues es el automuestreador. Este equipo tiene automuestreador. El monocromador y el detector no están accesibles pues aquí en el instrumento para verlos, pero los demás sí. Es primero qué es la lámpara o cómo luce una lámpara de cátodo hueco. Miren que está en un estuche protector porque es una lámpara muy frágil. Y pues la información de la lámpara como la corriente que usa, el tipo de gas de relleno, eso está pues en el catálogo. Esta es la colocación. Aquí pueden apreciar, ahorita me toca volverla a extraer porque tiene un pin guía y solo inserta en una posición. Estos son los dos electrodos, el cátodo y el ánodo. Entonces hay que insertarla ahí ya hacia abajo y luego se asegura. Se asegura pues para que la lámpara quede lista. Entonces, este portalámparas tiene 6 posiciones. Aquí tenía que fijarme que en la posición 3 coloqué la lámpara de hierro. Esas lámparas tienen pues algún tipo de chip para que el equipo reconozca de qué tipo de lámpara se trata y sobre todo cuántas horas de uso lleva. Entonces aquí el equipo la está ubicando en la posición de lectura que es esta. O sea, hay 6 posiciones, pero no todas son de lectura. O sea, se rota hasta que llegue hasta la que se va a usar. Este es el nebulizador. Aquí está el horno de grafito, que es esto que se ve acá al frente, esto. Y en la parte de atrás está el quemador. Este quemador pues es un poco diferente al que les mostré ahora en la clase, pero pues es lo mismo, ¿no? Es un bloque que tiene una ranurita por donde sale el gas y ahí se está quemando. Aquí se genera la llama. Una llama muy laminar de tal vez 1 o 2 milímetros de espesor, si podemos llamarlo así. Entonces, en esta parte de acá está la ventanita por donde el haz de luz pasa hacia el sistema monocromador, es esto.
Y pues por el otro lado vendrá el haz de la lámpara. Recuerden que la lámpara está vertical, por allá habrá algún espejo que hace que el haz se vuelva horizontal y pasa justo sobre la llama. Este es el sello de agua del que les hablaba. Aquí hay un sensor, ahorita les voy a hablar del sensor, que pues está completamente lleno de líquido para evitar que el gas o los gases que se mezclan acá se vayan por ahí, sino que sí vayan derecho a la llama. Aquí les voy a mostrar cómo extraer el quemador. El quemador realmente sale a presión. Tiene un par de empaques de caucho allá. Ya ahí salió. Creo que casi lo pegó a la campana de extracción. Cuando lo saqué, sale a presión. Y pues eso lleva varios meses ahí puesto. Este es el quemador. De donde lo saqué es acá. Esta es una vista superior de donde está. Entonces miren que hay unos empaques de caucho y ahí eso entra a presión. ¿Sí? Realmente la presión que se genera no es suficientemente grande como para levantar el quemador. Vieron todo el esfuerzo que tuve que hacer para sacar. Este es el quemador. Esta parte de abajo es simplemente un hueco. Esto es hueco todo por dentro y aquí la forma hace que se obtenga una lámina de gas. Este es el otro tipo de quemador, el que sí les había mostrado en la clase. Tiene aquí un electrodo de emisión y tiene este cablecito que es el electrodo que sirve para identificar qué tipo de quemador es el que está colocado. Aunque el análisis de llama, pues aproveché para mostrarles el horno de grafito. Ese es el horno de grafito. Los dos bloques se separan, como les había mostrado. Al interior de ese bloque está el tubo de grafito. El equipo simplemente se desplaza hacia un lado o hacia el otro, depende si vamos a trabajar con llama o con el horno de grafito. Entonces, miren el orificio por donde se coloca la muestra al interior. Recuerden que como 10 microlitros que se colocan allá al interior. Y pues visto de frente es esto, es hueco por ambos lados para que el haz de luz atraviese por ahí cuando se presente la atomización. Colocarlo pues es simple. Esos tubitos de grafito tienen también una vida útil, que son como entre 100 y 150 ciclos de calentamiento. Entonces, cuando uno coloca uno de esos nuevo en el software, puede decir que lo reemplazó y él va contando cuántas quemadas, pues, que es un término muy coloquial para referirse a los ciclos de calentamiento. Y después de 100 le va a salir, cambie el tubo, ¿no? Porque ya comienza a desprender partículas por eso. Ahí se aseguraron, ya, ahí quedó listo pues el horno de grafito. El automuestreador es un carrito, como lo pueden ver ahí, con huequitos en donde se colocan todas las soluciones que se van a leer. El carrito tiene una numeración. Aquí por acá hay una muesquita que dice dónde está la posición 1, eso es lo que ya estaba buscando. Aquí es cuando se enfocó mejor, se vio aquí, está la muesca de la posición 1, y ahí lo que uno hace es poner el blanco, el estándar 1, estándar 2, etcétera. ¿No? No importa, no tiene que ser en un orden, pero sí uno tiene que saber qué solución puso en qué posición. Por eso, pues lo más fácil es seguir simplemente una secuencia de incremento. Antes de encender la llama y comenzar, pues hay que colocar otra vez toda la parte de protección. Entonces ahí estoy colocando el escudo que protege toda la zona del atomizador. La chimenea todavía no se ha puesto porque recuerden que el quemador no está puesto, ¿no? Entonces hay que poner el quemador antes de encender. Entonces, aquí viene el software, que el software no tiene, la única función no es el procesamiento de datos, sino también gran parte del manejo de las partes del equipo se hace desde el software. Desde la posición del quemador hasta la de la lámpara, encender la lámpara, todo eso se hace desde el software. Entonces aquí se está inicializando el software en el computador al que está conectado el equipo. Bueno, entonces, el primer paso es conectar el instrumento al computador. Ahí se le dio connect. Y pues inicia aquí un menú de chequeo. Entonces el equipo hace algunos chequeos automáticamente y cada vez que va pasando una etapa de esas, lo va seleccionando. Pero hay algunos que hay que hacer por el equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a leer acá. Aquí está haciendo un chequeo de la ROM del instrumento, de la relación entre la señal y el ruido. Este es el automuestreador, el horno de grafito, pero el horno de grafito no estaba conectado, por eso no lo hizo, ¿no? Entonces, miren que acá en blanco significa que no lo hizo porque no está conectado. De hecho, el horno de grafito tiene una fuente para producir el potencial que se necesita y esa fuente en este momento está fuera de servicio. Entonces no está conectado, por eso no hizo el chequeo. Hace pues un chequeo de la parte como del sistema óptico
del atenuador de la lámpara de deuterio, la longitud de onda, lo de donde están las lámparas, el atomizador lo sube y lo baja, a ver si está subiendo y bajando bien. Y aquí pues dice que está haciendo un chequeo de la válvula de acetileno, que es el gas que se usa. Entonces, en algunos pasos de esa verificación, el equipo pide que nosotros hagamos algo, ¿no? Y que él mida si el efecto de lo que nosotros hicimos fue el adecuado. De lo contrario, aparece esto, failure, significa que falló ese chequeo y a menos que se resuelva ese problema, el equipo no va a arrancar. Entonces aquí nos está diciendo, hay que purgar el acetileno, luego hay que purgar el aire y hay que purgar el óxido nitroso. Llegado a este punto, ya se tuvo que haber encendido o abierto la válvula de los gases y del aire. El aire que se utiliza en este equipo no es un cilindro de aire, se utiliza un compresor, o sea, se utiliza aire atmosférico. Lo que pasa es que hay que suministrarlo a una presión determinada. Entonces, tenemos un cilindro para acetileno, un cilindro para aire y un compresor de aire que suministra pues, el aire para la combustión. Entonces, aquí simplemente lo que uno hace es verificar que las válvulas estén abiertas. Aquí están las válvulas, eso está en la pared de ese laboratorio. Este equipo está ubicado a la entrada de la escuela para subir al segundo piso. Al fondo hay una puertica, ahí en ese salón está el equipo ubicado. Entonces tenemos un manómetro de acetileno, uno para el óxido nitroso, uno para el argón. Recuerden que el argón se utiliza dentro del horno de grafito y también por fuera, los chorros. Y este es el manómetro del gas, el que viene del compresor. Es decir, estos tres sí son cilindros que están ubicados en la pared posterior. De hecho, la entrada a estos cilindros, el acceso, está frente al jardín que hay por los baños de la Escuela de Química. Entonces ahí están estos tres cilindros puestos, ¿no? Entonces habría que ir hasta allá, abrir los cilindros, verificar el llenado de los cilindros, así como les describía en cromatografía de gases, tienen un manómetro que indica la presión de llenado y otro manómetro que indica la presión de salida. Aquí incluso pueden apreciar que hay una pequeña marca como un marcador, parece ser, en donde debería estar la presión del acetileno. Es más o menos de unos 12 o 13 psi. Todos estos valores de las presiones están en el manual del instrumento. El manual dice cuál es la presión de entrada al equipo que yo le debo suministrar. Por eso aquí pues están estos manómetros que indican la presión de entrada y pues tenemos estas que son válvulas como para abrir o cerrar y esta, el óxido nitroso, incluso sirve para ajustar el flujo acá. ¿Sí? Estas sirven para ajustar el flujo, las tenemos simplemente se abre y ya. La presión se gradúa con el manómetro que hay a la salida del cilindro, ¿no? Acá. O sea, estos están conectados a los cilindros por mangueritas. Además de los dos manómetros que hay en cada cilindro, aquí hay un tercer manómetro que nos sirve para, desde el cuarto de operación, verificar esas presiones. Entonces, si están todos abiertos, las agujitas de los manómetros no están en cero, sino que están en la misma posición. Y pues cuando uno verifica eso, simplemente le da clic en purgar acetileno, C2H2, purga. Y se escucha un ruidito cuando el equipo está purgando el acetileno a través del quemador. O sea, no hay llama, simplemente está saliendo acetileno. Luego se hace lo mismo con el aire y lo mismo con el óxido nitroso. Solo pues que en este caso, como no se usó un óxido nitroso, pues no purgamos el óxido nitroso. Porque si se hace, pues va a salir un error. Dice, no está saliendo nada. Pero es porque está cerrado el cilindro de óxido nitroso. Recuerden que en cualquier momento me pueden preguntar lo que quieran, ¿no? Bueno, relativo a lo que les estoy mostrando acá. Aquí, a ver si se cansa a ver qué está mostrando, no, esto no tiene zoom. Dice que ahora vamos a chequear los dispositivos de seguridad, el sensor del quemador, el sensor del drenaje, el sensor del soporte, del gas de soporte, que es el aire, y pues si uno quiere hacerlo, pues debe chequearlo, ¿no? Algunas veces el chequeo se hace periódico y él guarda ese chequeo como que las condiciones del equipo no cambiaron y que se puede hacer simplemente seguir porque ya se chequeó. Pero pues como el equipo lleva tanto tiempo sin encenderse, pues se chequeó todo eso, ¿no? Este es el sensor de drenaje. Entonces, aquí lo que está diciendo es, levante el sensor de drenaje por encima de la superficie del agua. Esto es algo que nos toca ir a hacer en el instrumento, no es algo que él haga automáticamente. Entonces, les voy a mostrar dónde se hace eso. En esta parte de acá, en la parte inferior, dentro de este recipiente, está el sensor de drenaje. El nivel de líquido
es el mismo, o sea, este es el que se alcanza a apreciar, pero dentro de este frasquito, pues como todo es una sola manguera, el nivel de líquido acá es este mismo, ¿no? Cuando se supera ese nivel, aquí no se alcanza a ver, bueno, sí se alcanza a ver un poquito, aquí detrás hay una manguera. Esa manguera es por donde se rebosa el líquido y sale al tanque de desechos que está en el fondo. Aquí abajo del equipo hay un tanquecito donde se recogen todos los desechos líquidos que salen del instrumento, que son básicamente las porciones de solución que no se alcanzan a atomizar. Entonces, esta solución líquida que hay acá se está reemplazando constantemente a lo largo del análisis. Entonces, este líquido quedó ahí desde el último análisis que se hizo. Es más, si es la primera vez que se usa el equipo, pues hay que llenar esto con agua destilada para pues, tener un sello de agua allí, ¿no? Entonces, lo que nos está pidiendo en este momento el instrumento es que levantemos el sensor y él verifica que la señal realmente producida con ese sensor fuera del líquido corresponda a decir, ah, es que este está vacío. Entonces es como simular el momento en el que esto estaría vacío, porque el instrumento cuando esto está vacío se apaga. Si esto está vacío, pues significa que no hay líquido acá y que el gas está saliendo por acá y no está llegando al quemador y se está acumulando dentro del cuarto del análisis y eso es peligroso, ¿no? Entonces, esto es uno de los dispositivos de seguridad que el instrumento debe chequear. Entonces, en este momento nos está pidiendo, esto es una tapita, esto es un frasquito normal plástico, la tapa se desenrosca, se levanta el sensor y uno le da OK, aceptar. Y él verifica que eso es el equivalente a que este tanque está vacío. Si la señal es consistente, pasa al otro paso y le dice ahora, vuélvalo a introducir y el equipo vuelve y mira si la señal sí cambió entre estar afuera o estar adentro. Eso es lo que se hace en este chequeo. Entonces, ahí está el sello de líquido. Esto se sube y se baja sacándolo de allí, ¿cierto? Recuerden que este sello está conectado al nebulizador. Entonces ahora dice, muévalo debajo de la superficie del agua, lo vuelvo a poner y pues si pasó el chequeo sigue, ¿no? Entonces ahora estamos chequeando el suministro de aire, que es este de acá. Entonces hay que mirar que la presión que está dando el compresor sea la adecuada y uno simplemente le da, OK, si él mira y la presión es muy baja o muy alta, pues va a salir un error, le va a decir, no hay suficiente presión, vaya y mire qué pasa con el compresor de aire. El óxido nitroso no se va a chequear porque nuevamente, como les dije, este análisis no implica el uso de óxido nitroso. Entonces creo que aquí fue que le dijimos que no, porque no se va a usar. Entonces él está diciendo, ¿está seguro? Porque no se hizo el chequeo de este. Entonces sí, estamos seguros. No se hizo, ¿no? Porque no lo necesitamos. Ahora está verificando la presión del combustible, del acetileno. Eso sí, pues era necesario chequearlo, que el acetileno estuviera bien. Y el último paso del chequeo es un chequeo de las fugas. Entonces él como que manda, creo que aire y verifica si la presión sí está aumentando dentro de la cámara del atomizador. Cuando ya todo termina, pues simplemente uno le da OK. Esto es todo lo que hace como automático y hay algunos pasos en los que nos pide la intervención. Estos sí son todos pasos que el equipo está pidiendo que nosotros hagamos manualmente, que vayamos y verifiquemos. Por ejemplo, el primero dice que chequee los cilindros de acetileno y de aire, que sí tienen suficiente presión y que mire que la presión no esté por debajo de 0.5 megapascales. Los cilindros de acetileno, cuando se llenan a presiones bajas, en el fondo del cilindro se pueden formar acetiluros, que son unos compuestos que se forman por la presencia de alguna otra contaminación o incluso con reacción con los metales que hay dentro del cilindro. Los acetiluros son compuestos muy explosivos y pues no sería muy adecuado que esos compuestos llegaran a la llama. Esos compuestos podrían estar dentro del cilindro, pero tienen una presión de vapor no tan alta como la presión que tiene el acetileno. Entonces, cuando la presión dentro del cilindro disminuye, llega un punto en que esos acetiluros podrían alcanzar la llama. O sea que no es solamente porque ya se nos vaya a acabar el cilindro, sino que no es seguro utilizar un cilindro de acetileno cuando la presión está por debajo de 0.5 megapascales, porque los acetiluros que se forman dentro podrían llegar a la llama. Entonces, esto es uno de los
parámetros que él nos está pidiendo que verifiquen. O sea, el equipo no tiene forma de saber si el cilindro que está conectado a él está lleno o está vacío. Eso nos toca hacerlo manualmente. Entonces, eso es lo que nos pide. Entonces, cada vez que uno se supone que le da clic es porque fue ahí, revisó que precisamente esto estuviera cumpliéndose, ¿no? Luego, la presión del gas también, que si está ahí están los valores, que si este punto está libre de alguna obstrucción, y pues como nos faltaba poner el quemador, en este punto hay que colocarlo nuevamente. Lo que hago ahí es alinear esa base del quemador con el huequito donde están los sellos de caucho. Entra presión, miren que no hay ningún dispositivo. Y pues cuando se coloca, normalmente no queda bien alineado, porque miren que le está rotando en un plano horizontal cuando yo lo estoy presionando hacia abajo. Entonces hay que verificar que el punto de la izquierda y el de la derecha estén alineados con el as. Es algo pues que no se muestra ahí, pero que hay que hacer. Aquí es donde a veces colocar una hojita de papel donde pasa el as nos permite hacer ese cambio. Eso ha sido algo bueno de mostrarles, pero pues no tuve tiempo de pensar en eso. Lo demás es que si el quemador está bien metido, pues ahí fue donde se puso, que se coloque el panel frontal, que ya lo había puesto, y que se coloque la chimenea. Esa yo no la había puesto, entonces después de colocar el quemador, hay que colocar la chimenea. Ahora sí, pues hay que hacer la selección del elemento de análisis. Es posible simplemente ir al menú y seleccionar un archivo en el que hayamos creado un método. Esto permite guardar métodos y simplemente se carga el método y todos los parámetros del método se cargan. O pues hacer una selección desde cero. Entonces aquí se está haciendo una selección desde cero. Se busca pues en el menú de hierro, o aquí hay una donde dice Periodic Table, uno le da clic, se abre una tabla periódica normalita y uno selecciona el elemento. Entonces aquí se hizo la selección del hierro. Quiero devolver un momentico para mostrarles. Cuando se hizo la selección del hierro, ¿qué cosas hay para poder crear el método? Después de seleccionar el elemento, yo puedo seleccionar si voy a utilizar la llama, si voy a utilizar el horno, si la lámpara es una lámpara normal o si es una lámpara con autoinversión, y si voy a usar el automuestreador. Todas estas cosas las debo seleccionar de acuerdo a mi método. Entonces aquí tendría que ser seleccionar hierro, que la medición es de llama y que se va a usar el automuestreador y una lámpara normal. Entonces hay que ir y verificar la lamparita esa que les mostré al inicio, si tiene autoinversión o no, porque recuerden que para trabajar por autoinversión, la lámpara hay que someterla a presiones, a corrientes elevadas. Entonces es necesario verificar que la lámpara que se esté usando disponga de eso, que sí se pueda poner a corrientes elevadas, porque si no, pues se daña, ¿no? Aquí hubo un problema, ¿no? El método, pues el método que se puso fue de horno. Entonces todo el tiempo estaba pidiendo que el horno se encienda, que el horno se encienda, ¿no? Entonces realmente aquí lo que teníamos que haber hecho era haber seleccionado llama continua. Entonces después, pues se tuvo que hacer el ajuste a que fuera llama, pero pues esa es la única diferencia. Miren que cuando se seleccionó horno, apareció aquí el menú de el calentamiento del horno. Entonces, miren que está toda la rampa de calentamiento, que durante tanto tiempo, a tanta temperatura, bueno, lo que les había mostrado que se configura en el horno. Y, por ejemplo, algo que importante es en la etapa 7, va a estar a 2300 grados, encendido la medición. ¿Sí? Y está también lo del el gas interno, ¿no? Miren que el flujo es muy pequeño, luego en este punto se aumenta el flujo, aquí está apagado durante la lectura, ¿no? Entonces miren que no era necesario ir y manualmente introducir este programa. Cuando yo selecciono hierro, él automáticamente dice, si va a usar horno, este es el programa que le recomiendo para el horno de grafito. Y cuando se pone en llama, pues él le dice, la llama para eso va a ser acetileno. Esto igual aquí quedó pues en la grabación, pero después nos tocó venir y cambiar esto a llamas. Van a ver que ahí seguimos simplemente en aceptar, pero igual los parámetros ópticos son los mismos, solo cambia pues el tipo de atomizador que se va a usar. Entonces acá le dice que ahí va a ser pues un cambio de todos esos parámetros. Entonces ahí manda toda la información de la longitud de onda y todo lo demás. Que no hay una lámpara, entonces mire que está pidiendo todo el tiempo, conecte el horno de grafito, pues porque pusimos que iba a ser. Entonces ahí está tratando de mover el horno y van a salir mensajes de error porque el horno no está en servicio. Ahí está mandando los parámetros del automuestreador y esto es lo que él cargó automáticamente al sistema óptico. Aparece la longitud de onda, no sé si es bien claro en el video, ahorita hay un zoom de eso, 248,3,
el ancho de banda es de 0.2 nanómetros, el tipo de corrección de fondo, aquí se puede seleccionar, y en qué posición está la lámpara. Esos son parámetros pues, que se pueden ahí. La lámpara, también la corriente. La lámpara, dice la corriente, corriente baja va a ser de 12 miliamperes. Esto es para la lámpara de hierro. Y la otra, pues dicen que el rango es de 0 a 40. Si se pusiera que la lámpara tiene autoinversión, pues además aparecería la corriente alta, ¿no? ¿Cuánto es el valor de la corriente alta? Pero esta lámpara es una lámpara normal, no con autoinversión. Entonces aquí no aparece la lámpara ni la posición de la lámpara porque el equipo no reconoció la lámpara. Entonces hay que manualmente introducirle la posición en la que está la lámpara. Si recuerdan, yo les dije que la lámpara se colocó en la posición número 3. Entonces hay que decirle al equipo, esta lámpara de la posición número 3 está ahí. Entonces miren los tipos de trabajo. Se puede trabajar en emisión, que la lámpara está apagada, sin corrección de fondo, con corrección de lámpara de deuterio o con corrección por autoinversión. Para este análisis particular vamos a escoger el método de lámpara de deuterio. Entonces se selecciona lámpara de deuterio. Entonces en ese momento, cuando se selecciona eso, por allá internamente la lámpara de deuterio se enciende y se comienza a calentar. Entonces aquí está cómo seleccionar el tipo de lámpara. Está en la posición número 3, se despliega el menú y se busca que sea la lámpara de hierro. Automáticamente se actualizó el número de horas. Voy a mostrarles de nuevo que estaba, creo que plomo. Sí. Miren que estaba plomo. Y el número de horas, el tiempo usado, es de 383 horas. Cuando se cambia a hierro, se actualiza como 800 algo. Les quiero que miren eso. 847. Esa es como que la lámpara que más se ha usado en este equipo. Y ahí nos dice el valor de, miren, el tiempo útil, 5000 horas. Y apenas ahí tiene 847, o sea que esa lámpara todavía funciona. Listo, entonces aquí hay un acercamiento de los parámetros ópticos. Entonces está la longitud de onda, 248,3. Recuerden que esto no lo tuvimos que escoger. El equipo lo cargó automáticamente cuando se seleccionó que era hierro lo que se iba a analizar. El ancho de banda de 0.2 nanómetros, que es lo que se recomienda. El tipo de corrección de fondo, recuerden, background correction, es de lámpara de deuterio. La corriente del pico va a ser de 12 miliamperes. Y aquí tenemos que decirle en qué posición quedó. Seleccionar la posición. O sea, ya dijimos que la lámpara está en la posición 3, ¿no? Pero hay que desplegar este menú para que el carrito, este portaceldas, se posicione en la posición 3. Y pues la lámpara está apagada, hay que encenderla. Entonces hay que hacer clic acá para encender la lámpara. Entonces ahí se escucha como un clic y la lámpara se encendió. Y aquí se vería la lámpara encendida, que se ve pues la radiación. Bueno, después de hacer esto, el equipo, aunque le hayamos metido estos parámetros están en el software del instrumento. Esto está en el software del instrumento, pero todavía no se ha, en el computador, todavía no se ha mandado esta señal al sistema monocromador para que se posicione en 248,3. Ese proceso lo hace el instrumento con base en la línea de la lámpara que se haya seleccionado. Entonces, teóricamente es 248,3 nanómetros, pero la luz que proviene de la lámpara puede tener pues una pequeña variación. El equipo lo que hace es usar esa línea que viene de la lámpara para ajustar todo el sistema monocromador. Eso se llama el line search, como la búsqueda de la línea de emisión. Entonces, cuando aquí está diciendo, entonces es necesario hacer el line search, la búsqueda de la línea, y esto es el balance del haz. Además de eso, hay que alinear el haz de la lámpara. Entonces, estas dos acciones las hace automáticamente. Entonces, dice que esto será ejecutado automáticamente. En los equipos que no se hace automáticamente, uno tiene que hacer. El sistema monocromador sí se ajusta solo, pero la alineación del haz de la lámpara uno lo hace. En la base de la lámpara hay un par de tornillitos y uno comienza a mover uno y otro que hacen, básicamente esos tornillitos lo que hacen es mover la lámpara hacia arriba o hacia abajo o horizontalmente hacia adentro y hacia afuera. Entonces uno va moviendo esos dos tornillitos hasta que la señal que llega al detector se maximice.
Eso se hacía pues en los instrumentos que no tienen esta búsqueda automática. Este lo hace automáticamente. Entonces, primero es inicializar todo el proceso, todo el sistema óptico. Entonces, aquí está, él está haciendo eso. Eso tarda como unos 5 minutos. Aquí se hizo más corto. Pues, se editó el video. Y miren el resultado. Ya hizo el line search, aparece OK, ya encontré la línea. Miren el perfil de lo que él hizo alrededor de 248,3. Este es exactamente el valor que encontró, 248,32, que es muy cercano. O sea que esta es la línea que está percibiendo el detector que viene de la lámpara. Y ese es el valor de la longitud de onda que se va a usar para el análisis. El siguiente paso es el beam balance. Balance está haciendo el balance de radiación. Cuando ya lo ejecute, cuando alinee el haz con el detector, sale OK. Y ya el sistema óptico está listo para inicializarse. Entonces ya quedó ahí. Ya terminó, entonces simplemente vamos a cerrarlo. En este momento los parámetros ópticos del instrumento ya están listos para el análisis. El siguiente paso es determinar lo que va a hacer o lo que se va a hacer en un análisis. Entonces, en este menú, en esta ventanita del software, le voy a decir qué soluciones va a medir. Aquí, como pueden ver, hay unas soluciones que se midieron anteriormente. O sea, que hay unos patrones, un valor de absorbancia, bueno, medidas de muestras, etc. Entonces, aquí manualmente uno introduce las soluciones que va a analizar. Primero el blanco, siempre digamos que es hacer el ajuste de cero. Y luego se introducen los estándares. Entonces, el estándar, ahí se selecciona qué tipo de soluciones es un estándar. Y hay que colocar la posición. Miren que en la parte de acá está la posición. Entonces, el blanco está en la posición 1. El estándar 1, que es el de una parte por millón, estaría en la posición 2 y así. Entonces hay que actualizar las concentraciones y las posiciones de acá. Entonces eso es lo que se está haciendo en este momento. Ahí se introduce la concentración, que es de 1, miren que son miligramos por litro. El estándar 2 debería ser de 2. Ahí no dejaba hacer la adición porque no se había actualizado la posición. Entonces, el estándar 1 está en la posición 2, el estándar 2 está en la posición 3 y así. Están corridos todos 1, 2, 2, 5, 3 y 4. Entonces, simplemente se introducen todos. Cuando ya se introduzcan todos los estándares, ahora vamos por las desconocidas o las muestras problema. Entonces, son unknowns. Entonces, aparece acá UNK, que es desconocida. No tiene concentración asignada porque, de hecho, el propósito del análisis es determinar su concentración. En este momento se metieron solo 2 concentraciones desconocidas y eran 3 diluciones, de acuerdo a lo que les mostré. Entonces, lo que hubo que hacer fue al final, después de que la curva se corrió, meter la otra solución. Pero pues eso no tiene problemas mientras la llama no se haya extinguido. Bueno, entonces lo que se hace acá es meter las soluciones que se van a analizar. Cuando ya se tenga eso listo, pues tenemos que ir a encender la llama. La llama todavía no se ha encendido. En este menú está todo lo del quemador. Entonces miremos acá que tenemos una ventana para el flujo del gas, otra ventana para la posición del atomizador. Estos dos son parámetros importantes para determinar la sensibilidad del método. Recuerdan que hay una zona de la llama donde puede haber mayor o menor concentración de átomos en estado fundamental y gaseoso, que son los que absorben radiación. Entonces, esa zona de la llama, recuerdan que en teoría, pues sería donde la temperatura fuera más alta, ¿no? Pero yo les mostré por allá en una clase que el perfil de la llama no siempre origina en la zona central el punto donde la absorbancia es máxima. Incluso pues había una grafiquita donde se mostraba que para 3 metales diferentes, la zona de la llama donde hay mayor cantidad de átomos en estado fundamental y gaseoso podría ser diferente. Y de hecho, pues lo que se va a hacer acá es encontrar esa zona. La forma pues va a ser muy simple. La llama se enciende, se aspira a una solución que contenga el analito y se comienza a modificar la posición del atomizador hasta que la absorbancia sea la más grande posible. Y lo mismo con el flujo del gas. Entonces, les voy a mostrar a continuación cómo se hace la búsqueda de la zona de la llama donde está la mayor cantidad de átomos en estado fundamental y gaseoso. Entonces está el tipo de llama, acetileno aire, el flujo.
Ese es el flujo por defecto o recomendado por el instrumento. Entonces hay que encender la llama primero. Se levanta pues la tapa de la chimenea, que tiene pues un filtro para evitar que la radiación que se produzca. Entonces, bueno, realmente lo del encendido de la llama es algo bastante interesante. Aquí atrás, lo primero que hace el equipo es comenzar, como cuando uno enciende una estufa, ¿no? Que primero debe dejar pasar un poquito de gas para que en la zona donde se va a producir la chispa, pues haya gas y se encienda, ¿no? Este equipo no tiene encendido eléctrico, sino que ustedes van a ver, aquí dice un replay, que de la parte derecha sale como una llamita que se produce en otra parte, como si fuera pues como un soplete, así sale, y esa llamita es la que enciende. Ahí salió y encendió la llama. Entonces miren que la llama es una llama muy lineal, tiene un sonido muy característico de los gases quemándose y del flujo a través de esta pequeña... Ahí no se está esperando ninguna solución, simplemente se encendió la llama, ¿no? Entonces ya vamos a ajustar la llama. Se baja pues el protector. Esta llama no tiene tanta radiación como la de óxido nitroso. La llama de óxido nitroso es muy brillante y puede tener pues problemas en los ojos del operario. Entonces por eso ese protector parecido a los que usan para soldadura, ¿no? Para proteger los ojos. Bueno, entonces aquí está, en este momento, pueden ver aquí en la parte superior, está la absorbancia, menos 0.015. A negativo porque el cero no se ha ajustado y además no se está aspirando ninguna solución. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es primero encontrar la posición del gas de arrastre, perdón, del gas de la combustión y del atomizador. Aquí abajo pueden ver que mientras está en el menú de gas, aparecen 4 botones. Un par de botones para subir y bajar el flujo de combustible, uno para simplemente darle que él utilice los valores por defecto, y esto es algo para que él busque automáticamente cuál es el flujo óptimo. Entonces miren que aquí básicamente lo que hay es un gráfico en el que el eje vertical es la absorbancia y el eje horizontal será el flujo de gas, aunque en este momento es como el tiempo que está recorriendo. Entonces miren que el flujo está aquí en 2,1, sí, por defecto. Entonces, este es el valor de la absorbancia. Bueno, aparece una línea roja y una línea azul, que son la lámpara de cátodo hueco, es la señal azul, y la rojita la de la lámpara de deuterio. Entonces recuerden que la corrección por el fondo se hace, si hay alguna absorción en la línea que pone la lámpara de deuterio, se le resta a la absorción de la lámpara de cátodo hueco. Bueno, entonces aquí, primero cambio, creo que aquí lo que hice fue incrementar un poquito el flujo primero, de 2.1 a 2,2, aquí aparece, bueno, 1,8 realmente, se cambió a la posición del atomizador. Y ahora el menú ha cambiado, aparece altura del quemador, dice que entre 5 y 23 milímetros, en la altura 7. Este es el valor que recomienda el software del instrumento para arrancar, 7, ¿no? La posición, esta es la posición lateral, la posición del quemador como hacia adentro o hacia afuera. Es decir, el quemador se puede meter un poquito más o sacar hacia adelante del analista, ¿no? Es decir, está cambiando la posición horizontalmente. O esta de acá es para cambiar la posición verticalmente, que es lo que uno normalmente hace. Entonces, lo que se hace es jugar con estos dos. La idea es que se debe aspirar, o sea, en el capilar de succión se coloca eso dentro de una solución que tenga hierro. Y se comienza a mover el quemador hasta que se encuentre la zona que da mayor absorbancia. Esa será la zona donde hay mayor cantidad de átomos en estado fundamental y gaseoso. Entonces miren que aquí aparece los botones para subir y bajar el quemador o para mandarlo adelante y atrás. Entonces es jugar con estos 4 botoncitos hasta que se maximice la absorción. Aquí les voy a mostrar simplemente vertical. Este botón se está subiendo y lo que está pasando aquí es que miren que todo el bloque del atomizador está subiendo. O sea, el haz de la lámpara está fijo, ¿no? Y lo que uno hace es mover relativamente el quemador hacia arriba o hacia abajo. Entonces miren que cada vez que se le da arriba o abajo, creo que se mueve como 1 milímetro o algo así. Entonces, lo que yo hacía era moverlo hacia arriba o hacia abajo, pues aquí era solo para mostrarles que el quemador se mueve solito hacia arriba o hacia abajo, solamente desde el software. Pero lo que hay que hacer realmente es monitorear
la absorbancia. Entonces, no necesito estar mirando la llama, solamente miro el valor de la absorbancia acá arriba y comienzo a moverlo. Aquí me bajé mucho y la absorbancia bajó, entonces voy a subirlo. Entonces lentamente voy subiéndolo hasta que la absorbancia de lo más grande posible. Si sigo subiendo y va a un punto en el que subió, luego comenzó a bajar la absorbancia, pues entonces me devuelvo. Ese es un procedimiento de ensayo y error. Aquí no les mostré, pero también se movió un poco hacia atrás el quemador. Quedó en una posición de 10 pulsos y listo. Entonces, esa fue la absorbancia más grande que se puede obtener variando la altura, 0.056. Ahora, lo que voy a hacer es variar el flujo del gas. El flujo del aire se mantiene constante y relativo a ese flujo de aire se cambia el flujo del acetileno. Y este par de botoncitos que hay acá, increase and decrease, son para aumentar o disminuir el flujo del gas. Entonces la llama cambia. Aquí no se ve muy dramáticamente el cambio, pero cuando se comienza a aumentar mucho el flujo de combustible, la llama se vuelve un poco más amarilla. No sé si en el video se alcance a ver, pero por lo menos este espesor de esta línea brillante en el fondo va aumentando cada vez que se incrementa el flujo de gas. Si se llega a incrementar mucho, la llama se comienza a poner amarilla, amarilla. Pero lo importante acá es que se tiene que monitorear la absorbancia de nuevo hasta que el valor de el mayor. Entonces miren que con el gas en 2.1 y la posición que se obtuvo, la absorbancia era de como 0.05. Aquí lo que yo hice fue comenzar a incrementar el combustible, llegó hasta 2.7 y ahí obtuve una absorbancia de 0.07. Entonces aumenté en un 50% la absorbancia simplemente cambiando el flujo de combustible. Entonces miren que la absorbancia está subiendo, yo sigo subiendo y ya comenzó a bajar, entonces me devuelvo un poquito porque me pasé, ¿no? Entonces parece ser que ese es el valor más alto que se obtuvo de la absorbancia. Entonces en este momento el flujo ideal sería 2,9. Lo ideal sería volver a mirar la altura del quemador, porque puede ser que el cambio en la relación de combustible y el aire haya cambiado un poquito la zona de la llama donde había mayor cantidad de átomos en estado fundamental gaseoso. Entonces este proceso es como repetitivo, se ajusta la altura, luego el combustible, luego vuelve la altura hasta que los dos como que coincidan, ¿no? Es un proceso pues de optimización. Bueno, aquí no sé si lo alcanzaron a ver, cuando ya todos los parámetros, tanto ópticos como de la llama, están ajustados, vamos al menú donde estaban las soluciones que se van a medir y se le da aquí en la parte inferior Start. Eso significa que vamos a comenzar el análisis de las soluciones que están allí en la lista. Bueno, entonces un par de cosas para chequear. Entonces dice, por favor, ponga el automuestreador en la posición 0, ¿no? El bracito debe quedar paralelo al automuestreador. Eso se hace pues manualmente, ¿sí? Luego dice, ¿hay suficiente líquido para el enjuague? Hay un pocito en donde después de medir cada solución, el automuestreador coloca el capilar de succión para enjuagar la solución. Y también aquí nos están mostrando que si no está lleno el tamborcito o el recipiente en el que se recolectan los desechos. O sea, la parte de abajo tiene un tanquecito donde se coloca. Entonces hay que revisar primero que haya suficiente líquido del enjuague. Incluso ahí a un ladito del automuestreador hay un tarrito que se llena como de 1 litro con agua desionizada. Ese debe estar lleno o pues debe haber suficiente para que durante el análisis que se estén haciendo los enjuagues haya suficiente líquido. Y verificar que el punto donde se van a descargar los desechos tenga espacio para acomodar esos desechos que se van a producir en este análisis. Eso no lo puede revisar el equipo, pero nos está pidiendo que lo hagamos, ¿no? Si uno ya fue y verificó eso, entonces le da a aceptar. Entonces miren que el software es muy amigable en cuanto a que nos recuerda todo el tiempo, verifique esto y esto y esto antes de proceder. Bueno, entonces lo primero que él hace es como mandar todos los parámetros del análisis. Ahí está poniendo los de la llama, los que acabamos de poner. Y ahora está midiendo cada solución. El
digamos, el número de veces que cada solución que se mide, también se puede ajustar. También se puede ajustar, por ejemplo, cuál es el coeficiente de correlación aceptable de la curva de calibración. Recuerden que R debe estar cercano a 1, pero pues yo podría poner, no, para mí es aceptable 0.98. Entonces, es eso. También mirar la desviación estándar entre las mediciones. El blanco lo mide 2 veces, pero calcula la desviación estándar de esa absorbancia. Cada patrón lo mide 2 veces y calcula una desviación estándar. Si alguna de esas mediciones está, por ejemplo, digamos que la primera observancia da 0.2 de una solución y la segunda 0.4, entonces hay algo raro, entonces él vuelve a medir la tercera vez. Esos son parámetros como estadísticos que se le pueden colocar. Esto es lo que va a estar haciendo el equipo cada vez que mida una solución. Ahí está el punto de succión, está metido ese tubito dentro del blanco. Ya midió el blanco, sale de ahí automáticamente y va al pocito donde está el líquido de enjuague. Ahí está enjuagando. Si el equipo no tuviese automuestreador, esto lo teníamos que hacer manualmente. El equipo simplemente nos diría, ahí se metió en la segunda solución, que es el estándar 1. El equipo nos diría, voy a medir estándar 1. Entonces le dice, por favor, aspire estándar 1. Entonces uno manualmente coloca la manguerita dentro del recipiente del estándar 1 y le da OK, el mide. Y uno tiene que estar todo el tiempo sosteniendo la solución ahí para la succión. Luego, pues entre los estándares normalmente no se enjuaga, pero el equipo sí lo hace. Cuando uno va aumentando concentración del estándar, pues no necesita enjuagar porque la concentración de la solución que acabo de usar es menor, o sea que no hay problema. Pero sin embargo, uno puede hacerlo manualmente y entre los estándares meter ese capilar en una solución para enjuagar. Entonces, esto es lo que hace en este momento el equipo. La medición de cada solución tarda unos 2 o 3 minutos. Entonces, miren que él va haciendo las dos mediciones y colocando el promedio. Ya aquí terminó de medir todas las soluciones y está midiendo la última muestra. Aquí hay algo pues que sucedió, particularmente para este análisis. Las dos soluciones que se midieron dieron concentraciones, absorbancias muy bajitas, miren, 0,0052 y menos 0,005. Esto significa que estas concentraciones fueron muy bajas, es decir, que la dilución que habíamos planificado fue demasiado grande. Entonces, como recuerdan que hicimos una dilución alta, una dilución media y una dilución baja, estas dos corresponden a la disolución alta y media. Ninguna de las dos sirve. No sirven porque la absorbancia del patrón más pequeña es como de 0.0 algo, ¿no? Y estas están muy, muy bajas. Entonces aquí fue donde se nos había olvidado meter la otra solución, aquí hay que hacerlo. Entonces la llama siguió encendida, simplemente colocamos la solución y se midió 2 veces. Entonces aquí se insertaron dos muestras desconocidas, la muestra 7 y la muestra 8, en la posición 1 y 9. En la 9 siempre había estado la otra, pero pues aquí hubo algún problema del software y nos dejó cambiar la posición. Pues por eso se hizo 2 veces. Lo que hicimos fue simplemente modificar o pasar la solución de la posición 9 a la posición 1 para que mida la primera vez y mientras hacía el enjuague colocamos el tubito en la posición 9. Entonces miren que midió la misma solución 2 veces. En una de las mediciones dio 0.1058 la absorbancia y en la otra dio 0.1082. Fue midiendo la misma solución. Y esta solución dio una concentración de 2,93 la primera vez y de 2,99. Él automáticamente hace la interpolación con la absorbancia. Entonces voy a mostrarles ya los resultados. Cuando el equipo termina, él puede parar solo o uno simplemente le da stop. Cuando le da stop, pues ya los parámetros. Miren, aquí está la curva de calibración. Entonces está la ecuación, la pendiente y el intercepto, el coeficiente de correlación y nos muestra la gráfica. Hay algo importante a resaltar en esta curva de calibración y es que nosotros teníamos 5 patrones, pero aquí solamente está mostrando 4. La razón fue que el estándar de una parte por millón dio muy fuera de la curva de calibración y ya les voy a mostrar ese valor. Eso pues pudo haberse debido a la misma preparación del patrón. Entonces el equipo simplemente sí lo midió. Miren, y aquí están los resultados. El estándar de concentración 1 dio una absorbancia de 0.0276. El de concentración 2 dio una absorbancia de 0,068. Es decir, esto no es la mitad de esto, aunque esta solución tiene el doble de concentración de esto. Esta concentración o esta absorbancia dio muy pequeña. Esta columna de enseguida de concentración son las concentraciones que el equipo o que el software determinó
con base en la curva de calibración y en la absorbancia. Entonces, miren que el valor verdadero era de 1 parte por millón, pero el que se determinó a partir de la curva ajustada fue de 0.57. Significa que la absorbancia de esa solución es muy bajita. Puede ser que esas soluciones, por haber estado guardadas ahí tanto tiempo, alguna de ellas sufrió alguna precipitación o algo así, e hizo que la concentración bajara. Esa es la razón por la cual el equipo solamente hizo la curva con 4 patrones. Es decir, eliminó el de 1 porque estaba dando una absorbancia muy bajita. Entonces, por eso la curva de calibración aparece solamente 4 patrones, desde 2 hasta 4, y no aparece el de 1 parte por millón. Entonces, miren que yo puedo hacerlo manualmente, hago la curva de calibración y seguramente cuando la haga me voy a dar cuenta que ese patrón dio por allá abajo, ¿no? Es más, voy a aprovechar esto para hacer la curva manual para que veamos por qué el equipo hizo por qué se sacó esa solución. Entonces, las soluciones serían de 1, 2, 2.5, 3 y 4. Las absorbancias 0.0276, 0.0686, 0.0914, 0.1082 y 0.1464. Bueno, estas absorbancias dieron más pequeñitos de lo que habíamos supuesto. Esta de 4 en teoría nos iba a dar como la mitad de la curva, o sea que debe dar una absorbancia por ahí de 0.4 y de 0.14. Realmente hubo dos cosas que no hicimos ese día. La primera, no revisamos la alineación del quemador con la lámpara. Si no estaba bien alineado, pues seguramente la absorbancia va a ser más bajita. Y lo segundo es que yo no hice el ajuste de la posición horizontal del quemador. Entonces, esos dos aspectos pueden haber sido determinantes en que la absorbancia era más bajito de lo que en teoría debía dar. Sin embargo, la linealidad sigue siendo buena, ¿no? Entonces, el problema cuando la absorbancia no es tan buena es que miren que esta absorbancia es muy bajita. Y tal vez puede ser que la solución sí estaba bien preparada, pero como estamos tan lejos por debajo de 0.2, que es lo mínimo, recuerdan teóricamente, entonces puede ser que la medida de la solución fue la que impidió que esto nos diera dentro de la linealidad. Miren que esta absorbancia está como la décima parte del rango más bajo teórico, que es 0.2. Entonces puede ser que esa sensibilidad hizo que a concentraciones bajas la lectura fallara. Entonces son parámetros a tener en cuenta. Hay que verificar que el quemador esté bien alineado con la lámpara y que cuando se encienda el equipo, que la llama quede allí. Entonces, los dos botoncitos de mover el quemador hacia adelante y hacia atrás, yo eso realmente no lo hice. Entonces, eso pudo haber incidido en que el análisis no fuera tan eh, sensible, ¿no? Que la pendiente hubiera sido tan baja. Bueno, entonces miren bueno, voy a terminar el video, ya casi va a terminar, y luego miramos el procesamiento de los datos. Entonces, cuando ya estamos satisfechos con el análisis, se midieron todas las soluciones, si no hubo que cambiar nada, pues vamos y apagamos la llama. En la parte inferior hay un botoncito rosado que es de extinguir la llama, se presiona y el equipo apaga o corta el suministro de gas y la llama se apaga. Y esa pues es la última etapa del análisis. De la parte operativa del instrumento, ¿tienen alguna pregunta, algo que quieran volver a mirar? Preguntas de lo del manejo del instrumento. Bueno, igual el video pues les queda ahí para que lo revisen si es que están interesados. El equipo pues tiene condiciones normales, un monitor que trabaja 8 horas a la semana. Y si ustedes están interesados en ir a aprender sobre la técnica, que muestran el equipo ya y todo, pues pueden solicitar con mi monitor una asesoría. Esperemos que eso sea pues, posible el próximo semestre. Análisis en este equipo llevarán a cabo ya sea en productos industriales o en análisis industriales. Allí hacen análisis de materias primas de algunos procesos industriales y pues son comunes análisis, por ejemplo, de calcio, magnesio para suelos o de hierro para cementos, cosas como esas. Entonces, en esas asignaturas van a poder tener contacto con el instrumento. Igual, pues, este semestre no pudimos hacerlo, pero normalmente unas sesiones de ir, un par de sesiones de ir y ver cómo funciona el equipo, pues manipularlo. Pues lo único que se me ocurrió diferente que podríamos hacer, dadas las condiciones, era yo mismo ir a hacer el análisis, hacer un video y mostrarles que el equipo está allí, ustedes lo pueden usar cuando lo necesiten. ¿Preguntas de lo del equipo o continuamos?
¿Les pareció interesante o es lo mismo que ver un video en YouTube? Bueno, yo realmente no encontré un video que tuviera el detalle de esto que yo quería que vieran. ¿Siguen ahí? Sí, profe, Profe, todo es muy claro. súper interesante. Sí. Gracias ¿Alguien por habla? compartir esa información con nosotros, porque es bueno saber con qué equipos contamos en la universidad. Y lo mismo pasa con el equipo de cromatografía de gases también y el de HPLC. Esos equipos también tienen monitores y gente encargada de ellos. Ustedes pueden solicitar una visita o, por ejemplo, en las asignaturas como análisis de alimento que analizan cafeína. Entonces, hay muchos que simplemente dicen, no, yo ya preparé mi muestra y se la entregué a la monitora para que la lea, ¿no? Si ustedes realmente están interesados en ir y ver cómo se hace el proceso de análisis, ustedes pueden hacerlo. Simplemente hablan con la monitora, bueno, yo voy a hacer la lectura de las muestras de análisis industriales el jueves a las 10. Entonces, si tienen espacio, van el jueves a las 10 y están con ella ahí, ella les puede mostrar cómo hacer el análisis y qué es lo que se está haciendo. Entonces, es algo pues que con lo que también pueden contar. Bueno, entonces les decía que yo iba a hacer la curva de calibración manual con todos los patrones. Estos fueron los valores de las absorbancias y las concentraciones. Entonces voy a... no, de dispersión. Sí, esto. Vamos a adicionar la línea de tendencia y pues yo quiero comparar con los valores de R cuadrado y de... Bueno, me parece que el de 1 no está tan mal, ¿no? Bueno, pero comparemos las ecuaciones. Esta ecuación dio 0.090396 y el valor de lo que... Esta es una foto de lo que... Ah, bueno, creo que ya me toca salir de compartir la pestaña. Voy a cometer este error otra vez. Voy a presentarles mi pantalla, ya no el video. Bueno, entonces este es el resultado. Miren el valor de la pendiente y del intercepto. Pendiente 0.03836 y este es el intercepto y este el coeficiente de correlación. Lo que yo obtuve en Excel es esto. ¿Sí ven? 0.03986. O sea, al obligar esto a que pase por el punto de 1, pues estoy aumentando la pendiente, ¿no? Entonces, el equipo lo que hizo fue eliminar este punto. Voy a ver qué sucede si yo lo elimino. Lo voy a eliminar. Eso no era lo que quería. Era solo este punto. Bueno, parece ser que lo que tengo que hacer es simplemente en la selección de datos quitarlo. Listo. Entonces, miren que la pendiente subió un poquito, 0.0384. Creo que ahora sí coincide un poco más, 3836. Recuerden que a veces la forma en la que Excel presenta los datos de intercepto y pendiente es siempre con 4 decimales por defecto. A veces cuando la pendiente es muy bajita, pues nos da, por ejemplo, 0,0001 y uno no sabe si ese 1 es más cercano a 2 o si falta otro 0. Entonces hay formulitas en Excel que se llama pendiente. En español, si tienen el Excel en español, será pendiente. Y los parámetros de entrada son primero los valores de Y. Entonces voy a calcularlo primero, bueno, no, solamente con dedos en adelante. Punto y coma y señalo los valores de X. Y esto me está dando más decimales que quiero. Entonces miren que es 0.03836. Bueno, ya esto es más parecido a lo que hizo el equipo. A este valor de esta, acá. 0.0366. Y el intercepto, a ver, 0.0066. Vamos a ver cuánto está dando aquí. 0.0067, sí. Entonces también hay una ecuación, pues, una fórmula que se llama intercepto. Uno señala el valor de X, punto y coma, el valor de Y. Y ahí nos presenta el intercepto con más decimales. 0,006651. ¿Sí? Entonces esto sí es parecido. Sí, aquí está. Entonces, el equipo básicamente lo que hizo fue eliminar ese último patrón, o el primero mejor, el de 1, porque al medir su concentración
con la ecuación ajustada daba 0.57 y teóricamente era de 1. El de 2 dio 1.96, muy cercano. El de 2,5, 2.55. El de 3, 2.99. El de 4, 3.98. O sea que las mediciones fueron exitosas de 2 en adelante. Varias posibilidades. Una, la solución de una parte por millón estuvo mal preparada, o se precipitó, o se la comieron las bacterias, bueno, lo que haya podido pasar. La otra, tal vez más plausible, es que al medir una absorbancia tan bajita, hubo problemas en esa medición. Entonces, tal vez el haber ajustado un poco más las condiciones del quemador, la alineación y todo eso, hubiese subido más la absorbancia de todas las soluciones y tal vez nos hubiera dado una curva con todos los parámetros que hay allí. Bueno, pero lo que nos interesa aquí es determinar la concentración de la solución. Entonces, miren, las tres diluciones, hay 4 muestras problema, ¿no? Pero realmente solamente 3 soluciones problema porque la última se midió 2 veces. Entonces, la dilución que nos dio esta absorbancia no sirve, porque miren que la concentración es muy bajita y la absorbancia también. La única de las 3 soluciones que sirvió fue la que se diluyó menos, la que dio 2,99 y 2,93. Podemos, si quieren, pues un promedio de las dos. Con eso entonces es que procederíamos a calcular el porcentaje de hierro en la muestra. Entonces yo voy a tomar nota de eso. Y tenemos, primero la ecuación. La ecuación que nos dio, tomemos la que el equipo obtuvo. A ver, qué está acá arriba. No, todavía no, está mucho zoom. Aquí está, la ecuación es absorbancia igual a 0,038366 por la concentración menos el intercepto, que es 0,066514. Listo. El coeficiente de correlación es muy bueno, 0.9989. Y pues acá vamos a anotar los valores de las absorbancias. A ver si recuerdo bien la dilución, cuáles eran las diluciones de 1, de 2, etcétera. Lo que estoy tratando de hacer es buscar cuál era la dilución mayor. De 1 y de 2 fueron las que se salieron, sí. Entonces, la absorbancia de D1 fue la que dio 0,052. La de D2 fue la que dio menos 0,005. Y la de D3 fue la que dio 0,1058 en la primera medición y 0,1082 en la segunda medición. Entonces esto sería lo único que necesitaríamos. Si el equipo hizo las mediciones, las interpolaciones automáticas, pues nosotros podemos hacer eso manualmente. Esta sería la curva completa, pero bueno, esos son los datos que obtenemos de la medición instrumental. Después de todo eso, esto es lo que necesitamos. La ecuación y las absorbancias de cada una de las soluciones. Entonces, pues también necesitamos mirar cuál fue la absorbancia de la solución más diluida. Aquí lo podemos mirar. La absorbancia más pequeña, esta no se usó, recuerden que hubo problemas con esta medición, fue de 0,068, la absorbancia mínima. ¿Por qué es importante hacer esa aclaración? Cualquier absorbancia que me haya dado por debajo de la mínima o por encima de la máxima, que es de 0,1464, cualquiera que se salga de ahí no nos sirve. Entonces, con ese criterio, decimos, no sirve, no sirve. Entonces, si hubiésemos hecho solamente la dilución 2, nos hubiéramos dado cuenta, esta solución se salió. ¿Qué tendríamos que haber hecho? Correr al laboratorio, hacer una dilución más pequeña y volverla a medir. Y si no queremos volver a tener que medir todos los patrones, dejamos la llama encendida durante ese tiempo. Porque cada vez que se apague la llama hay que volver a medir las soluciones. Todos los patrones, el blanco y otra vez todos los patrones. Y pues depende de qué tan rápida sea la dilución, pues estaríamos gastando más o menos combustible, o sea, acetileno ahí todo el tiempo con la llama encendida. Entonces, esta es la única que sirve, porque está dentro del rango de concentraciones y de absorbancia. Está entre 0.068 y 0.1464. O sea, con estas podríamos interpolar, pero no tendría sentido hacerlo. Entonces, ahora sí, vamos a calcular la concentración de la solución de muestra diluida. ¿Cuál solución de muestra diluida? La de 3.
Ahorita pues tenemos que volver a verificar cómo fue que se preparó de 3. Pues aquí pues es solamente hacer una interpolación. Entonces la absorbancia dio, si quieren vamos a promediarlo. Promediemos estas dos. A ver, sería 0.1058 más 0.1082 dividido 2. La absorbancia promedio es 0,107. Entonces, con esa absorbancia, vamos a determinar la concentración de la curva de calibración, que sería absorbancia más 0,0066514, despejando pues concentración, dividido la pendiente. Y pues aquí simplemente vamos a reemplazar esa absorbancia 0,107 más 0,0066514 y dividido la pendiente. Dividido 0.038. Si tienen calculadora por ahí, les pido que lo verifiquen también. Me dio 2,962 miligramos por litro. Esa entonces es la concentración de la solución diluida. Pero recordemos que la dilución 3 se hizo ¿de qué forma? La dilución 3 se hizo... A ver, tenemos que volver. A ver, la dilución 3 es esta última. Factor de dilución 1,66,66. 10 hasta 250 y 15 hasta 100. Listo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. La dilución 3 fue 250, que se fueron 10 hasta 250 y 15 hasta 100. Y ahí después me sale la dilución de 250 dividido 10 por 100 dividido 15. Y ahí me sale 1,6667. Bueno, entonces, de esto calculamos la concentración de la solución madre. Recuerden, esta es la concentración de la solución diluida, el 2,962. Esta sería simplemente tomar 2,962 miligramos por litro y multiplicarlo pues por todos los factores de dilución. Primero por el último, que sería esto, y luego por el primer factor de dilución. Bueno, realmente no importa cuál se use primero, ¿no? Entonces sería esto por 2,962. 493,67 miligramos por litro. Entonces, este es el valor real obtenido. Recuerden que habíamos supuesto y llegado a un valor de 630. Entonces, miren que el valor real estuvo por debajo de 630, ¿no? Entonces, por eso la necesidad de haber hecho 3 diluciones para que al menos una nos sirviera. Y así fue, ¿no? Nos sirvió la dilución más pequeña. Ahora sí, este es el contenido de... ¿Qué pasó? Desapareció. No sé qué pasó. Algo pasó acá raro y se desapareció esto. Bueno, gracias a los inventores del botón deshacer. Bueno, entonces ahí está la solución, la concentración de la solución madre es esa. Ahora, calculemos la masa de hierro en esa solución. Recuerden que en esto fue que tuvimos fallas en el examen pasado. Entonces, es tomar la concentración y multiplicar por el volumen de solución. Recuerden que esa solución era de 100 mililitros, ¿sí? Entonces, multiplicamos por el volumen de solución, que eran 100 mililitros, ¿no? Pues si quieren, pasándolos a litros, ¿no? De esta forma. Entonces sería 493,67 por 0,1, ¿no? Eso nos daría 49,367 miligramos de hierro. Esos miligramos de hierro están en esa solución y en la masa analizada. Que recuerden que fue de 0,5 gramos. Por lo tanto, esto que son 500 miligramos, nos permitiría calcular, y lo voy a hacer aquí bien grande, el porcentaje de hierro
en el mineral, la cantidad de hierro, en la cantidad de muestra, que fueron 500 miligramos, y multiplicado por 100. Y eso nos daría como un 10%, 9 punto algo nos daría. 49.367 dividido 500 por 100. Eso nos da 9,873% de hierro. ¿Sí? Si el resultado se quiere expresar como óxido férrico, que recuerden que así fue que encontramos el contenido aproximado de hierro, pues lo cambiamos, ¿no? Entonces sería 9,873 gramos de hierro por cada 100 gramos de muestra o de bauxita, que es nuestra muestra. Y aquí pues hacemos uso del factor gravimétrico, ¿no? En 159,69 gramos de óxido férrico hay 2 por 55.847 gramos de hierro. Entonces sería 9,873 por... Yo quiero verificar ese 159,69, eso sí está bien atrás. A ver. Parámetros, no. ¿Dónde están? Ah, por acá. Sí. Es usar justamente este al revés. 159,69. Sí, este sí está. Bueno, aquí estamos. Entonces sería 9,873 por 159,69 dividido 2 por 55,847, que es el del hierro. Eso nos da 14,116% de F2O3. Aquí el 100 yo no lo operé, o sea, hice la multiplicación de esto por esto, dejé sobre 100. Pues miren, el valor final que obtuvimos fue que esa bauxita tenía 14,116% de óxido férrico y el teórico que nosotros supusimos fue 18. ¿Sí? Entonces miren que el valor real estaba por debajo de eso. Entonces por eso vuelvo a la campaña, hagamos más diluciones para que cuando se vaya a leer al equipo, al menos haya una que nos sirva. Entonces, de este cálculo, ¿qué preguntas tienen? ¿Cómo se llegó a la concentración de hierro? Eso será algo pues, que ustedes también tendrán que hacer en futuras actividades. Y con futuras actividades me refiero a lo que ya sabemos. ¿Qué preguntas tienen? Bien. Entonces, esto pues era lo que les iba a mostrar. Con esto prácticamente terminamos el tema de absorción atómica, lo que ya saben qué significa, ¿no? Ya habíamos hablado de que la próxima semana sería el examen, el martes. Este jueves vamos a hacer algunos ejercicios y con eso terminaríamos, pues, y estaríamos listos para el examen la próxima semana. Recuerden también que hay un horario de consulta que ustedes pueden aprovechar, solicitar asesoría sincrónica, no término de moda, y pues ahí podríamos vernos y yo ayudarles con las dudas que tengan, no solamente los ejercicios, sino la teoría que tienen que analizar. Bueno, entonces si no hay más preguntas, yo voy a detener la grabación y